Buenos días a todos y todas. Un saludo a la personería, con gratitud FAO Naciones Unidas de este liderazgo de la personería para reconocer el rol que tienen los campesinos en la ruralidad de Medellín. FAO Naciones Unidas ha trabajado en los últimos años por darle un especial lugar a la relación que tiene la ruralidad con lo urbano, más allá de la dicotomía y de las discusiones académicas que se han enfrascado durante tantos años y que no han logrado resolver la brecha que aún persiste entre lo rural y lo urbano. Desde el 2013 en Antioquia hemos venido trabajando en una observación sobre los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos y hemos encontrado ciertas relaciones que tienen que irse dinamizando, repensándose y de esa manera hacerle una reingeniería. Hoy vamos a hablar un poco de ese tema en función de lo que le pasa al Valle del Aburrá y su relación con el resto del departamento. Lo primero entonces que hay que decir es que nos tenemos que situar en una condición que es mundial. Nosotros en 1970 éramos el 63% rurales. Hoy ya estamos, esa tendencia está invertida y en lo rural solo vive el 40% de la población. Eso entonces nos lleva a varias preguntas. Más allá incluso del uso del suelo como medio ambiente o como producción de alimentos o agroforestal, nos tiene que poner a pensar es en manos de quién va a estar la alimentación de las ciudades cada vez más grandes. Esa tendencia en los últimos años pues se ha revertido y pues hay un punto de quiebre más o menos en el 2008 donde la población empieza a ser más urbana que rural. Eso no solamente hace referencia a la producción de alimentos, sino también a la gobernanza de los servicios y de los recursos naturales, porque debe haber alguien que de una manera también responsable y autocrática decida de cómo se administran y se gestionan esos recursos. Ya para el 2050 la brecha va a estar más o menos en unos 2.000 millones de personas entre las ciudades y el campo. En un mapa que se ha construido desde Naciones Unidas, pues esto es muy diciente. Miren, acá uno observa que nuestro mapa mundi se está volviendo rojo, es decir, que tenemos países que se convierten mucho más urbanos que rurales, y el resto está anaranjado y en camino a ser completamente rojo, y con una tendencia muy fuerte. Es que estos puntos negros que ustedes ven ahí son grandes metrópolis que tienen más de 10 millones de personas. Es decir, ¿cómo vamos a suministrar? Y ese cómo pues es un cómo muy amplio, no es un asunto fácil de resolver, es complejo. ¿Cómo vamos a suministrarle alimentos a estas grandes metrópolis? Y si la tendencia mundial es convertirnos en un planeta de ciudades, pues entonces nos tiene que poner a pensar en el tipo de ciudades y en la relación que vamos a tener con esa ruralidad. Entonces la tendencia es ciudades inteligentes, autosostenibles, sustentables, pero el asunto de la ruralidad no puede ser dejado de un lado porque definitivamente la relación con la ruralidad es un aspecto que tiene que continuar. Para el caso de para el Valle de Aburrá, en este caso, pues la tendencia es más crítica aún. Nosotros en el 64, en esta subregión, que es el Valle de Aburrá, éramos 1.110.000 personas, como aparece en esa diapositiva, y ya para el 2014 nos ubicábamos aquí 3.761.447 personas que representan para el departamento el 60%, el 59%. Los cálculos del DANE indican que en estos 10 años que vienen, pues la población de Medellín va a aumentar en unas 242.000 personas o 250.000. Y lo más grave aún lo vemos aquí. A pesar de que hay una fuerte discusión frente a lo que significa para el DANE
la ruralidad y la medición de las personas en la ruralidad, porque para ellos la cabecera es la malla urbana de un pueblo, y hay pueblos que son netamente urbanos, así usted viva, rurales, así usted viva en la cabecera, pero miren, la relación es muy diciente. La población que habita las cabeceras en Antioquia es de 5.121.000, la ruralidad es de 1.413.000, pero para Medellín, miren la diferencia. Es decir, solo hay 29.000 personas que ocupan esa ruralidad. Aquí debo hacer un énfasis porque, claro, aquí sí es más clara la definición de vivir en la ciudad. Entonces, dinámicas como la que ocurre en Nuevo Occidente, en San Cristóbal, pues ya saca mucha gente de habitar la ruralidad y los pone en un contexto más de ciudad. Pero de todas maneras el dato es ese. En el 2014 y 2015 la Universidad de Antioquia con la Secretaría de Desarrollo Económico, más adelante les van a conversar seguramente más a profundidad sobre este tema, se hizo una valoración sobre las unidades productivas que tenía Medellín y se encontró pues que hay aproximadamente unas 5.400 unidades productivas, pero de esas aproximadamente 2.700 estaban funcionando, estaban produciendo alimentos para la ciudad. En este momento, la ruralidad de Medellín, de acuerdo a nuestros cálculos en recientes trabajos que hemos acompañado a la alcaldía, vemos que la ruralidad solo le aporta el 0.3% de los alimentos que necesita la ciudad. Es decir, no llega ni al 1% y en algunos productos, especialmente en cebolla y en cilantro. Entonces la pregunta es, si tenemos una ruralidad tan amplia y desde las esferas de planeación siempre estamos diciendo que Medellín es más rural que urbana porque el 70% del territorio es rural, entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen nuestros alimentos? Antes de responder esa pregunta, pues hay que poner en contexto qué es lo que pasa en la ciudad. Miren, desafortunadamente, los espacios que producen alimentos son los que mayor percepción de inseguridad alimentaria tienen, como se ve en esta diapositiva. El 60.6% de esas personas que viven en la ruralidad sienten inseguridad alimentaria, a comparación del 52.3%. Medellín ha venido avanzando en estos temas positivamente, mucho más que otras ciudades, pero aún falta muchísimo trabajo. De los habitantes que viven en la ciudad, 2.464.000 están en estratos 1, 2 y 3. Y esos estratos tienen unas diferencias abismales en su alimentación con respecto a lo que se evidencia en el perfil alimentario que se construyó en el 2015. Nosotros entonces nos tenemos que preguntar por este dato, ¿cierto? Bueno, y estas 869.000 toneladas de alimentos que se reportan en el 2015 que necesita la ciudad, ¿de dónde están viniendo? Para poder empezar a articular sistemas agroalimentarios territoriales, pero para eso tenemos que hacer un ejercicio de autorreconocimiento y de reconocer la importancia de cada uno de los actores dentro de este rol. Para el caso del departamento de Antioquia, en un estudio que se realizó con la gerencia de Maná, pues nos encontramos que en esos rubros, ahí ustedes ven 27 rubros que son producidos por los agricultores de Antioquia. Aquí no aparece pues manzanas, no, ahí son productos que se pueden producir en Antioquia. Encontramos que bastantes de ellos se encuentran en déficit. Este es el consumo, esta es la producción de Antioquia, y este es el déficit que tenemos. Si yo retiro el banano, que se coló, porque ese banano es de exportación, se coló en el análisis, entonces Antioquia está en un déficit de 811.000 toneladas año de estos 27 alimentos. Cuando las evaluaciones se hacen, una muy rigurosa que se hizo en el 2011 a través de la Universidad Nacional y el PADAN, que es el Plan de Abastecimiento para Medellín, y otra que se hizo a través de FAO en el 2015,
pues vemos que en las centrales de abasto que alimentan la ciudad o los centros logísticos, pues vemos que la composición de ese porcentaje de alimentos que entra es la siguiente. Antioquia, y por ende el Valle de Aburrá, está importando o trayendo de otros departamentos y otros países el 70% de los alimentos que necesita. Eso es sumamente grave en términos económicos, porque solo el valor económico de lo que significa comprar arroz, que está alrededor de los 300 millones de dólares, podría dinamizar la economía de sus regiones con unos indicadores de pobreza gigantescos como es el Bajo Cauca y Urabá. Entonces, cuando yo hago la reflexión, bueno, entonces esa déficit, esa falta de integración territorial, finalmente, ¿qué produce en la ciudad? Entonces, cuando uno se va y mira los datos de inseguridad alimentaria, pues lo que está viendo es que hay una brecha gigante. Y gigante es gigante, porque cuando yo saco de aquí la zona 1, que está la comuna 1, 2, 3 y 4, y la comparo en este que es el indicador de percepción de inseguridad alimentaria, miro que estamos por encima del 75% en casi todas. Mientras que en Laureles estamos en el 14, en Poblado en el 8, bueno, San Javier, en la América, todos los otros resultados son sumamente distantes. ¿Y qué tiene de especial estas zonas? Esta zona tiene la mayor acumulación de estratos 1, 2 y 3 y hasta 0, que hay 0, para acabar de ajustar, o sea, miserable, súper miserable. Para corregir todo lo que estoy diciendo, entonces nosotros tenemos que pensar en cómo nos articulamos en un sistema que no es un sistema netamente de abastecimiento de alimentos, de producción, ni de separar que hay un espacio que produce y sino que tenemos que ubicarnos en todos los actores que participan de todo este ejercicio que se llaman sistemas agroalimentarios territoriales. Y como ustedes pueden observar en esta diapositiva, donde ubicamos 17 elementos, pues resulta y sucede que esos elementos, lo más importante de ellos es su relación, que son esas fechas que están viendo ustedes en la diapositiva. ¿Por qué? Porque aparecen recursos naturales, servicios ambientales, Estado, instituciones, educación alimentaria, instituciones públicas. Entonces, tenemos que pensar cómo articulamos un sistema agroalimentario que es sumamente complejo, porque hay una percepción también muy difusa frente al hecho de que vos vas o vamos o las familias van y en una tienda encuentran los alimentos. Entonces la disponibilidad de alimentos nos hace pensar que todo el sistema está funcionando correctamente. Y hay muchos elementos desde la normativa y el rol de cada uno de esos actores que se tienen que poner en juego para poder definir que el sistema agroalimentario está funcionando de una manera equilibrada, equitativa, resiliente y sobre todo justa, no solo con la sociedad, sino con el medio ambiente. Porque la normativa se lo impide. Lo hacemos sí, por ejemplo, para las zonas donde se produce agua, que es otro elemento que debe estar aquí involucrado. Es el elemento de cocción más importante para la preparación de los alimentos. Y casi nunca lo tenemos en cuenta porque el hecho de abrir la canilla y tenerla ya nos da un estado de tranquilidad. Pero hay que involucrar todos los elementos, agua y alimentos, dentro de una concepción de integración que se basa en la relación. Y otro elemento que es fundamental, no solo, pues digamos, Medellín lo tiene más o menos resuelto, es en los desechos alimentarios. Casi todos los municipios de Antioquia tienen sus rellenos sanitarios colapsados. No hay una cultura del manejo de las pérdidas y de los desperdicios. Apenas estamos construyendo técnicas y tecnologías para transformar las culpas.
para transformar las pulpas no solo en congelados, sino en polvo. Entonces la ciudad tiene un reto que no solamente es de reconocerle la importancia a la ruralidad, sino que nos estamos quedando atrás en un montón de avances tecnológicos y técnicos que le permiten o que le permitirían reducir esos desechos alimentarios. Miren, el consumo es otra cosa fundamental. La relación urbano-rural no se va a recomponer si no generamos un consumo consciente y responsable. ¿Cuándo fue la última vez que usted compró una libra de frijol y le interesó de dónde venía? Granada fue uno de los municipios más asediados por la guerra. Asesinaban ahí paramilitares y asesinaban también los guerrilleros y en la mitad estaba la población civil. Pasó de 14.000 habitantes a casi 3.000. A mí me interesaría comprar frijol de Granada, porque mi compra está generando equidad y desarrollo. Ese tipo de pensamiento en el consumidor hay que empezarlo a instaurar, pero también tenemos que generar ese mecanismo de diálogo social entre cada uno de los actores. Los mercados son inhumanos. Aquí vivimos de la oferta y de la demanda, y cada uno de los actores que intervienen en un circuito, porque no es un encadenamiento, aquí todavía no hay encadenamientos serios, consolidados, juega un papel más de aprovechamiento del margen. Entonces, hay deficiencias estructurales dentro del sistema de distribución, de logística, como centros de acopio, vías terciarias, frigoríficos, en fin, que lo que repercuten es en el surgimiento de muchos intermediarios que tienen una función bien importante, porque no se pueden satanizar, porque están supliendo una deficiencia estructural. Entonces, entender el mercado más allá de la oferta y la demanda es necesario. El procesamiento y la manufactura, miren, uno va a la Cámara de Comercio y pide los datos de las microempresas y empresas de transformación de alimentos, y le entregan una base de datos de más o menos unos 1.400 registros. De esos 1.400 registros, 1.300 son microempresas. Es decir, la transformación de alimentos, arepas, encurtidos, mermeladas, está en manos de microempresarios. Y muchos de ellos no cumplen ni siquiera la normativa de INVIMA porque están en un emprendimiento económico. En Antioquia se reportan solamente 17 empresas grandes de procesamiento de alimentos. La distribución, y aquí hay que resaltar un elemento fundamental. Miren, todos los análisis que uno ve de costos se centran en los costos de producción y en los costos de transporte. La última evaluación que hicimos de la central de Campo Valdés, que es una plaza de mercado satélite, y en la zona 1 también, que fuimos donde unos tenderos, más o menos unos 400, encontramos que todos los comerciantes de esa zona y de la plaza de Campo Valdés van todos los días a la minorista y a la mayorista a mercar. Eso implica que afectamos la movilidad de la ciudad, porque los carros que van, si los han visto caminando por la Avenida del Río, son Renault 9, Renault 4, Renault 6 completamente acabados. Es decir, la distribución se hace sin ninguna concepción técnica. No obstante, el alimento siempre está en la mesa, y a eso quiero llamar la atención. ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí hago una mención a Hernán, que siempre nos ha ayudado con este tema del territorio. Miren, esto es la visión desarrollista de cualquier economista. Está lo económico, lo ambiental, lo social, que si yo cojo lo económico y lo social queda lo equitativo, entre lo social y lo ambiental está lo vivible, entre lo económico y lo ambiental es todo lo viable, y que en la mitad está el desarrollo. Pero lo que realmente debe tensionar esta visión es el territorio y la ciudadanía como ejercicios, como vivencia, no como discurso, y tampoco pensar que el ejercicio de la ciudadanía es ir a votar. Es ser responsables desde la compra misma.
Eso es ciudadanía. Y aquí hay ejercicios, hoy por ejemplo estamos en un evento en la alcaldía donde están mostrando el capital social de la ciudad, cómo se articulan organizaciones sociales al ejercicio de la ciudadanía que tienen que pensar este tema. Y el territorio del otro lado, es que el territorio es una palabra que se manosea en casi todos los títulos de los proyectos, pero no se entiende mucho. Es la garantía de que las personas que habitan los territorios tengan la posibilidad de participar, de darle una interlocución a esas personas para decidir qué es lo que quieren con su territorio de una forma responsable. Entonces FAO propone 3 puntos básicamente. 1, determinar la configuración y eficiencia del sistema de abastecimiento alimentario como el primer elemento, pero no como el único, es el primero. Proponer modelos de abastecimiento territoriales más eficientes e inclusivos con nuevas formas de gobernanza y mecanismos de proximidad y circuitos cortos. No puede ser posible que a un señor de Palmitas le valga lo mismo traer el cilantro que a un señor de Uramita. Eso es inconcebible. Estimar la relación entre la... Oiga pues, no el valor, la relación entre la oferta y la demanda de alimentos, de importancia de la canasta básica y producidos por la agricultura familiar. Estos 3 elementos nos van a poder dar las primeras luces de cómo recomponemos un poco el sistema agroalimentario. En el 2016 los alemanes están, esto que estoy diciendo es una tendencia mundial, esto no lo trae pues FAO, ni es de FAO solamente. Y los alemanes estuvieron muy interesados en saber cómo se estaba comportando el sistema agroalimentario de varias ciudades en el mundo. Y una de esas ciudades fue Medellín. Y financiaron un trabajo que se llama Alimento para las Ciudades, que quería establecer cuál era ese espacio de relaciones entre lo urbano y lo rural, o la ciudad-región, y obviamente a través del sistema alimentario. Para nuestro caso, miren lo que pasa. Nosotros tenemos aquí 32 municipios. Aquí hay 4 subregiones. 1, 2, 3, 4. 5 con esta que está aquí en la mitad, pero esta es la ciudad central o la ciudad concentradora de oferta de servicios o de demanda. ¿Qué vemos? Que estos municipios, como ustedes lo pueden leer ahí, abastecen el 64% de los alimentos que entran a la ciudad de Antioquia, pero no olvidemos que ya estamos en déficit, en 1 millón de toneladas. Su participación en la producción es del 55%. Son solamente 32 municipios, el resto de Antioquia queda completamente apagada, no se relacionan de manera fuerte. Y aquí, en esos municipios, vive el 70% de la población. ¿Cómo son entonces los medios como los que se está comunicando? Pues obviamente nosotros no tenemos una conexión ni marítima ni fluvial, pues entonces nos comunicamos. Esto también se dañó. No sé. Miren, ahí aparecen las vías primarias y aparecen unos municipios que quedan por fuera, que no están conectados por esas vías primarias. Entonces uno encuentra municipios como Santa Rosa, Yarumal, que no son grandes productores, pero que sí son grandes centros de acopio. Es decir, la funcionalidad de cada uno de esos municipios también tiene que ser entendida en función de su conectividad. Y pues, ¿qué pasa entonces con el resto de municipios que por conectividad deberían estar incluidos? Esa es una pregunta que tenemos que empezar a darles respuesta, pero que ya tácitamente está ahí. No tienen la capacidad de llegar al mercado mayorista, central mayorista de Antioquia, con precios competitivos, porque sus costos de transacción se vuelven completamente inviables, así los costos de producción sean competitivos. Si yo le voy sumando elementos, entonces me ubico aquí en las zonas de reserva y traigo, como dicen los profesionales de sistemas de información geográfico, la capa
de las zonas de reserva en Antioquia, que se va muriendo. La verdecita que está aquí, esas son las zonas que están declaradas en Antioquia en diferentes escalas, de orden municipal, de orden departamental y de orden nacional. Y lo que encuentro es que se traslapa esa capa con los espacios que producen alimentos por la razón que les di ahorita. Porque la producción de alimentos requiere agua. ¿Cuántos distritos de riego tecnificados tiene Antioquia? Toda esa ineficiencia productiva se ve expresada en estas fotos que les voy a mostrar. Visitando un cultivo de zanahoria en el Carmen, uno observa que después de recogida la zanahoria, quedan estas zanahorias que tienen algún tipo de malformación, como lo muestra aquí el modelo. Esta malformación pues podría alimentar un mes, porque esa zanahoria puede estar pesando alrededor de unos 300 gramos. Fuera de eso, donde recogen la zanahoria, también recogen los agroquímicos. Fuera de eso, en uno de los, este no es en Antioquia, hay otra cosa que es importante, las fronteras administrativas son porosas. Nosotros tenemos una relación muy fuerte con municipios de Caldas, y eso no se puede desconocer. Esta finca queda en Caldas, el departamento, por el río Arma, y en Orofrut, esta naranja que ustedes están viendo ahí, la llenan en esta volqueta y la botan. ¿Por qué? Porque el mercado no lo acepta. Y porque ustedes cuando van a escoger la naranja, entonces escogen la más grande. Eso genera inequidad, y eso se va para la compostera y lo vuelven a reincorporar, pues tienen su proceso, por eso es una empresa seria. Pero un campesino no tiene esa posibilidad. En San Luis, este es un tomate de una calidad excelsa. El mercado no les dio, porque por alguna razón en su momento llegaron unas tractomulas con tomate y el precio bajó de 1.200 en una mañana a 400 pesos. ¿Qué termina haciendo? Como si asfaltan las carreteras en San Luis con tomate. Pero esto, más que la imagen, que es muy fuerte, eso es miseria para los campesinos. No todo es malo. Aquí tenemos muchos ejemplos de que gente quiere trabajar por eso. Y están nuestros bancos de alimentos, que son otro elemento fundamental para el sistema agroalimentario. Es decir, aquí no estamos hablando solamente de producir, comercializar, transformar y vender alimentos. Son muchos más elementos los que tenemos que empezar a involucrar. En el perfil alimentario de Antioquia, que se hizo en el 2015 por la Universidad de Antioquia y el ESUMER, nos muestran este escenario que me encanta. Aquí sí quisiera que esto funcionara. Miren, aquí hay una línea verde, que ellos lo ponen en todos esos elementos que están aquí: normatividad, estructura productiva, factores productivos, condiciones ecosistémicas, inspección y vigilancia y control. Eso es otra, la normativa. Publicidad, muy importante. Un niño de 5 años no le toma una Coca-Cola porque le gusta, porque el bombardeo de información y de publicidad es gigante. Le hacen que le gusta, que es otra cosa, que uno ya, que perdió el cabello, le guste, ya es otra cosa. Educación alimentaria y nutricional, disponibilidad, calidad y acceso, y lo ponen en la línea verde que ustedes están viendo ahí. Ahí se ve como un morado o un azul, es la condición actual y la tendencial. Y el problema de esto es que ellos encontraron que la condición actual es crítica, pero la tendencial es peor, que va haciéndose más cercana al centro. En ese orden de ideas, entonces, nosotros tenemos que aprovechar estos espacios de ciudad para hacer estas reflexiones.
Afortunadamente la ciudad de Medellín está haciendo ese ejercicio, lentamente, pero de una manera muy decidida y segura. Y eso para FAO no solamente es importante porque tenemos acciones aquí, sino porque la ciudad se está volviendo un referente para el país. Y están replanteando la concepción de seguridad alimentaria no como un programa de alimentación de población vulnerable, sino como un elemento transversal al desarrollo, que eso es fundamental. Entonces le pone estos elementos. Estas diapositivas de la alcaldía, la fusilé, la robé. Y aquí vemos que entonces están pensando en un modelo productivo integral, en un sector socioeconómico, en la erradicación del hambre como objetivo, igual que el objetivo del milenio, en valorar los productos, en la generación de empleo y en el medio ambiente, que eran temas que no aparecían en la seguridad alimentaria. Es decir, temas de desarrollo y de desarrollo económico, que es lo que les estaba diciendo al principio. Quieren, a través de varios mecanismos, por eso hay que apoyar la ciudad, articular la demanda, no desde la oferta, porque siempre los ejercicios se habían hecho, vamos a hacer emprendimientos productivos, ponemos a los campesinos a producir y el mercado pasaba desapercibido. Entonces cuando sacaban sus cosechas, el mercado era la central mayorista y allá los acribillaban con la oferta y la demanda. Entonces es articular la demanda para que la demanda vaya a buscar ofertas. Eso es el camino, digamos, derecho, que se había hecho al revés. Condiciones logísticas para la concentración y distribución de productos. La ciudad se tiene que comenzar a pensar cómo va a mejorar ese esquema de distribución de alimentos. Y lo está pensando ya. Conformación y fortalecimiento de cadenas agroalimentarias. Eso se puede hacer en unión con la Gobernación de Antioquia. Y disminución de canales de intermediación, potencializar las plazas de mercado satélite, que para la ciudad son 5 y creo que se van a necesitar más, sobre todo en las nuevas zonas de expansión como Nuevo Occidente. Y finalmente, pues, ¿qué buscamos entonces en este acompañamiento a la ciudad? Y es lo que decía ahorita el doctor Santiago y la doctora Diana. Hay que reducir la brecha entre la ruralidad y lo urbano. Medellín ha venido avanzando. Antes había 8.6 puntos de diferencia entre ambos, de acuerdo al índice multidimensional de condiciones de vida. Hoy vamos en 7.18. Y vamos a seguir avanzando, siempre y cuando estas reflexiones nos lleven a tener acciones, ya sean entendidas como planes, programas, proyectos, acuerdos, ordenanzas, decretos, leyes, nos permitan articular la relación y centrar las acciones sobre la brecha, no sobre el individuo. Muchas gracias.